Bueno, yo conocí a Luis en una conferencia en el Barcelona Boston. Ya había oído de él a través de Álvaro Agustí, quien te había oído no sé dónde exactamente, eh, un lugar de la Mancha, como diría el Quijote. Eh, pero me impresionó mucho en el sentido de que es un problema que nosotros como neumólogos afrontamos muy frecuentemente, que es el paciente que siente disnea, que tiene problemas con respirar. Y siempre digo que el pulmón, en cierta forma, está asociado a la corteza cerebral. Es uno de los pocos órganos del aparato respiratorio donde conscientemente lo podemos mover, modificar dentro de ciertos límites. Y por alguna razón, Papá Dios conectó el aparato respiratorio con el aparato de la percepción. Y Luis es una de las personas que, al menos al oírla, me impresionó mucho cómo es capaz de conectar la percepción, cómo se siente la persona, cómo afecta su psiquis en problemas respiratorios. Después de esa conferencia hablé con Federico y pensé que para nosotros sería extraordinario tener a Luis, y él gentilmente ha accedido, y confío en Dios que tengamos contacto con él para más de una reunión, a darnos su visión sobre los aspectos psicológicos en enfermedades pulmonares. Él es profesor de psiquiatría en Granada, en la Universidad de Granada, pero aparte de eso es un gran médico en lo que yo creo que es una experiencia personal de alguien que está en las trincheras. Así que Luis, mil gracias en nombre de todos nosotros. Y bueno, ya puedes comenzar cuando tú quieras. Creo que debes expandir, colocarlo otra vez en proyección. Vemos las Sí, un diapositivas. segundo. Sí, Antes se veía perfectamente. A ver, creo que hay que... son los problemas del directo. A ver, esperaros. Ahora se ve, ¿no? Ahí, ahora sí Perfecto. estamos ya. Para los Pues viajes, nada, para mí. antes que nada, darle las gracias a Bartolomé por su amable presentación. Como ha señalado, yo soy médico psiquiatra, trabajo en la Universidad de Granada y también trabajo en un hospital clínico de la Seguridad Social con pacientes con trastorno mental grave. Y nada, un placer estar con vosotros y que de alguna manera, aunque sea un pequeñísimo granito de arena, pues pueda ayudar a la situación venezolana, que sé que es complicada desde el punto de vista político, económico y luego también pues con este terremoto que ha sido una desgracia, ¿no? Entonces, lo que buenamente yo pueda ayudaros, y antes lo decía de broma, pero lo digo en serio, que me encantaría visitar vuestro país. Hace muy poco, hace un mes, estuve dando una gira de conferencias por República Dominicana, que vi que tenía también mucha relación con Venezuela, y la verdad es que en fin, Latinoamérica es un sitio espectacular, te sientes siempre en casa, y me encantaría conocer vuestro país. Entonces he puesto aquí una foto del Salto del Ángel como un deseo que tengo de conocer vuestro maravilloso país. Bueno, le hemos llamado así a la conferencia Aspectos psicológicos en enfermedades pulmonares crónicas. Yo hablo un poquito rápido, si no intentaré ir lento, pero me he dado cuenta que tengo muchas diapositivas. Me han dicho que aproximadamente unos 40 minutos, entonces voy a intentar resaltar las ideas que considero más importantes. Algunas diapositivas las voy a pasar rápido, pero no tengo ningún problema en mandaros la presentación, ¿vale? Pero prefiero, porque me he dado cuenta que tengo quizás mucho material, pues resaltar las ideas que me parezcan más importantes. Voy a empezar con un chiste español que dice que reduzca las siguientes fracciones. Y entonces pone así el niño los números en chiquitito, ¿no? Que lo está reduciendo. Bueno, pues es un chiste un poco tonto, pero para explicar que muchas veces la relación que puede tener el pulmón y el sistema nervioso central nos puede parecer demasiado simplista o fácil de explicar. Sin embargo, es muy compleja. No es tan fácil como parece. En apariencia es fácil, pero luego a la hora de manejarlo no es nada sencillo. Quiero hablar primero de datos de ansiedad y depresión, en concreto en asma, y luego voy a hablar de EPOC. Y lo que vengo a deciros, y este sería el mensaje de estas gráficas, aquí se ven muchos números, pero básicamente es que es un factor de riesgo para tener depresión. Si una persona tiene asma, tiene más probabilidad de tener depresión. Multiplica por 1,5, por 2,5 el riesgo de sufrir cuadros depresivos. Y si nos vamos a cuadros de ansiedad, tanto ansiedad generalizada como crisis de pánico, pues también ahí veis un poco las prevalencias. Veis que son muy diversas porque depende del número o de dónde venga la procedencia de la muestra, pero también muy alto. Estamos hablando de un 30 o un 40% de los pacientes tienen ansiedad, y si nos fuéramos a crisis de pánico, pues ya baja porque es un diagnóstico y está en torno al 12, 15, 20%. El mensaje es que tener depresión y ansiedad es bastante prevalente. Y el motivo, pues tiene muchas causas, ¿no? Pero pensad en todos esos pacientes que tienen un mal manejo del asma. Y ya veréis cómo los factores de riesgo de ese mal manejo del asma son también factores de riesgo de depresión, ¿no? Pensemos en los factores sociales,
vida sedentaria, no recibir suficiente atención, clase social baja o pocos recursos económicos, asociado a esos aspectos fisiológicos y diagnósticos, donde a lo mejor el diagnóstico se hace muy tarde o el propio paciente tiene una tendencia, luego lo explicaré psicológicamente, a sufrir estos cuadros de depresión y de ansiedad. Y me gusta explicar un poco que, igual que se habla sobre todo de la base más neurocientífica con respecto a las monoaminas, y hablamos de que el déficit de serotonina, noradrenalina y dopamina produce sintomatología ansioso-depresiva, pensemos que también pasa lo mismo cuando hay una disminución un aumento de las interleuquinas proinflamatorias o una disminución de los factores antioxidantes. De tal forma que podríamos decir que eso mismo que predispone al asma y al EPOC es lo mismo que predispone a la ansiedad y a la depresión. Y quizás, porque el problema de la medicina actual es que está muy compartimentada, ¿no? Entonces parece que si eres de pulmón, eres de corazón o eres psiquiatra, pues del otro no sabes, ¿no? Entonces, si tenemos una visión mucho más global y mucho más sistemática, veremos que lo que sucede es que hay una base etiopatogénica común. Lo que predispone al asma es lo mismo que predispone a la depresión. Y quizás, si fuéramos capaces de mejorar todos estos factores proinflamatorios, también mejoraríamos el sufrimiento psiquiátrico que padece el paciente. Y también señalar que fijaros, se asocia algo, y en EPOC lo vamos a ver también, tan contundente y tan objetivo como el suicidio. Aquí comparamos a pacientes asmáticos con y sin depresión y vemos que los pacientes con depresión tienen más probabilidades de tener una disminución, un aumento de la mortalidad, que se explica por suicidio y se explica también por esa mala vida que lleva el paciente, ¿no? Un paciente asmático, sedentario, con depresión, pues va a vivir menos. ¿Por qué? Porque la depresión le hará que se cuide menos, que no se tome el tratamiento, que coma peor, que no tenga los cuidados que tiene que tener para el control de su enfermedad asmática. Y si nos vamos a los mismos datos en EPOC, pues veremos que pasa algo muy parecido y además se crea este círculo vicioso, ¿no? De tal forma que esta inflamación crónica que predispone al EPOC pues va a producir mayor nivel de síntomas ansioso-depresivos y también esa sensación de desesperanza, de aislamiento, de sedentarismo y de una mala alimentación. Y fijaros cómo todo se va asociando, ¿no? De tal forma que uno de los factores extrapulmonares que más podemos controlar para la mejoría del EPOC es precisamente la ansiedad y la depresión, igual que medimos otros, ¿no? Y quizá el mensaje como neumólogos que sois es que esta flecha de la salud mental o este factor de la salud mental lo tengáis más en cuenta en vuestras exploraciones. Y ahora os voy a dar algunas herramientas que podemos utilizar. Pensemos que en pacientes con EPOC que tienen exacerbaciones, pues de alguna forma esa exacerbación, donde el paciente tiene esa disnea y esa sensación de ahogo, pues al final se superpone mucho con lo que es el concepto de crisis de ansiedad del que luego hablaré. Y también un factor importante, y la parte de la derecha habla de un estudio hecho en cuidadores. Los cuidadores de los pacientes con EPOC también sufren depresión y ansiedad con más frecuencia porque no saben qué hacer cuando el paciente está sufriendo esta exacerbación de los síntomas. Si nos vamos a metaanálisis, fijaros, hay un metaanálisis hecho con casi 40.000 pacientes con EPOC, pues fijaros que la depresión casi 3 veces más, ¿no? 2,8 de riesgo. Y en ansiedad, que también hay distintos estudios de revisión, pues 10 veces más probabilidades de sufrir crisis de ansiedad. O sea que pensemos igual en asma, ¿no? En la depresión y la ansiedad es muy prevalente, es muy frecuente, con lo cual, si no la veis en el día a día, quizás es porque no tenéis ese foco de atención, ¿no? Y esto no es motivo para que no deje de fumar. ¿Qué factores de riesgo vemos que se asocian? Pues igual que los que os decía antes, es más prevalente en el sexo femenino, las mujeres en general tienen más prevalencia de enfermedad ansioso-depresiva, en edades más jóvenes y por tanto que han tenido más tiempo sufriendo la enfermedad. El tabaquismo, lo decíamos antes, peores factores asociados al flujo de aire, niveles socioeconómicos más bajos. Y fijaros, importante, el dolor, que es un síntoma que muchas veces se pasa de alto en EPOC. Fijaros que esa asociación que decía de EPOC suicidio, EPOC depresión, muchas veces está muy mediatizada por el dolor no tratado. Y luego el insomnio, que como sabéis también se asocia a sufrir apneas del sueño. ¿Qué sucede? Pues peor control de la enfermedad, peor calidad de vida,
más visitas a urgencias, más síntomas respiratorios. Pero algo interesante, fijaros, los pacientes con EPOC y depresión son los que peor se toman el tratamiento para el EPOC. Es decir, que la falta de adherencia a los broncodilatadores, que lo veréis en muchos de vuestros pacientes que no se toman el tratamiento de forma adecuada, pues a veces es porque están deprimidos y por tanto sufren más mortalidad, ¿no? Fijaros que todos estos factores al final se nos asocian, ¿no? El bajo peso, el estar con tabaquismo activo y sobre todo esa sensación de cansancio y de dolor, ¿no? El paciente dice, no puedo tirar de mi vida. Como no puedo tirar de mi vida y estoy muy cansado y me fatigo mucho y no puedo salir, pues me lleva al aislamiento y a estar con mayor dificultad de tener un buen soporte sociofamiliar y por tanto a la depresión, ¿vale? Y ya hay muchas publicaciones que introducen que el manejo terapéutico de la depresión y de la ansiedad es básico si queremos controlar bien los síntomas y el abordaje del EPOC. Por eso decía esa visión más global, ¿vale? Quería deciros 2 pinceladas sobre los criterios diagnósticos, para que penséis en qué pacientes, porque claro, también podríamos decir, pues entonces todos tienen depresión y todos tienen ansiedad. No. Como he estado explicando, multiplica mucho el riesgo y podemos ver series de un 20, un 30%. Por tanto, el 70%, 80% no las padece. Y creo que es importante tener algunos criterios. Viendo los 2 cuadros principales, que son la línea naranja sería la ansiedad generalizada y las curvas serían las crisis de pánico, que son los 2 principales cuadros de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno por crisis de pánico. Las crisis de pánico son esa sensación que tiene el paciente de que se va a morir. Simulan un ataque cardíaco o, dicen los pacientes, me voy a volver loco, se me va la cabeza. Son inesperados y producen ansiedad anticipatoria. Y en vuestro caso, que es difícil de distinguir, muy asociado a disnea o muy asociado a disminución del flujo de aire, porque como decía Bartolomé, fijaros, el pulmón está profundamente inervado. Por tanto, todos los órganos que están inervados, el pulmón, el corazón, el aparato gastrointestinal, lo dermatológico, ¿no? Los pelos, que dice la gente, la piloerección, las cefaleas, todos estos que son órganos inervados. Es decir, uno no tiene una somatización en el bazo o una somatización en el hígado o una somatización en el páncreas, sino en aquellos órganos que están más inervados, ¿no? Y eso explica por qué precisamente el pulmón. Y eso explica también muchas cosas. Fijaros que una de las películas infantil, Inside Out, de esa niña que tiene unas emociones en la cabeza, y me parece que es muy bonita porque explica cómo la tristeza se asocia a la madurez. Cuando la protagonista de la película se pone triste, madura, porque ve las cosas de forma mucho más objetiva. Por tanto, la tristeza no es depresión. Lo que es depresión es tener un ánimo especialmente triste, intensamente triste, patológicamente triste. Estar triste todo el día, la mayor parte del día. Y también tener falta de ganas, falta de interés o placer. Fijaros que el síntoma o el ánimo deprimido se asocia más a un síntoma serotoninérgico y responde más a fármacos serotoninérgicos, y la falta de interés o placer es un síntoma más dopaminérgico, y es esa sensación de anedonia, de desgana, de apatía, de no querer hacer nada. Y luego todos los otros síntomas, ¿no? Pérdida, aumento de sueño, pérdida, aumento de apetito, pérdida o aumento de la psicomotricidad, pasar de la agitación o a la inhibición, energía, no tener capacidad para tirar de uno mismo, fijaros que en el EPOC es muy frecuente, ideas negativas, de culpa, de soy un desastre, no voy a mejorar nunca, y ahí aparece la desesperación, síntomas cognitivos, que son de memoria, atención, concentración, que pueden simular un cuadro demencial, pero en el fondo son un cuadro depresivo, y como decía antes, ideas de suicidio, ideas, decimos, tanatofílicas, pensar mucho en la muerte. Y no banalizar el término depresión, como antes os señalaba, es un factor asociado a mayor mortalidad en asma, pues pasa igual. Cuanto antes te diagnostican la depresión, menos años vives. ¿Por qué? Porque la depresión se asocia a tener muchas enfermedades cardiovasculares, oncológicas, inflamatorias, y además a un estilo de vida prodepresivo que es muy malo para la salud. Hay una herramienta muy sencilla, como ya antes os decía, os puedo pasar todas las diapositivas, que es el PHQ-9, que básicamente pregunta sobre todo esto que he dicho antes, ¿no? El sueño, la alimentación, la cognición, la tristeza, pues todo eso te lo pregunta, y es un test que puede serviros de screening, que el paciente lo rellene y nos pueda dar pistas tanto para diagnosticar como para descartar. Y en ese modelo que os decía antes de las 3 monoaminas,
pues ver un poco cuáles son los síntomas más prevalentes. Fijaros que hoy en día, no sé cómo está la situación en Venezuela, pero tenemos muchísimos antidepresivos muy baratos, porque casi todos han perdido ya la patente. Y tenemos inhibidores de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina o de la dopamina a un precio bastante bajo. De tal forma que podemos tratar específicamente síntomas depresivos de forma barata y adecuada. Es más importante utilizar antidepresivos que previenen y tratan los síntomas ansioso-depresivos que utilizar benzodiazepinas. Tendemos a darle a los pacientes benzodiazepinas, ansiolíticos, que les calman, efectivamente les van a quitar esa sensación de ansiedad, pero pueden ser un arma de doble filo, pueden ser pan para hoy y hambre para mañana, como decimos en España. ¿Por qué? Porque son adictivos y porque pueden deprimir el centro respiratorio, o sea que pueden ser hasta peligrosos en el caso de enfermedades respiratorias. Fijaros cómo este es un trabajo que demuestra que si utilizamos antidepresivos y benzodiazepinas en la primera fase, pues son bastante efectivas, pero porque las benzodiazepinas pueden calmarme esa ansiedad inicial, pero no debemos utilizar las benzodiazepinas a largo plazo, porque como decía antes, son adictivas y dan problemas. Quizá para calmar la ansiedad inicial, la medicina se tiene que dar con un tono empático, con un contacto visual, con un afecto, con un tono de voz. A veces los tonos de voz de los médicos somos muy repetitivos, muy monosilábicos, muy aburridos, y eso es poco empático. Tener muy en cuenta qué supone para el paciente tener un EPOC, cómo podemos calmarle, cómo podemos aliviarle. Las palabras son curativas. Usted, digo una cosa siempre de broma, digo yo al paciente siempre le digo, usted se va a poner mejor, dice el paciente, pero ¿usted cómo lo sabe? Digo, hombre, porque peor es difícil, es un chiste, pero intentar transmitir el bien. El que antecede el bien, el que pronostica el bien, es más fácil que suceda. A veces nuestros pacientes nos cansan porque son repetitivos, porque no nos hacen caso, porque no adelgazan, porque no dejan de fumar, porque no se toman los tratamientos. Seamos capaces de transmitir esa esperanza futura. Y por tanto saber recetar, ¿no? Pues estos fármacos o estos broncodilatadores o estos antidepresivos pues son muy eficaces, usted se va a poner mejor, usted se va a curar, usted... Y entonces transmitimos ya un cambio en el paciente y usted va a dejar de fumar porque le veo cada vez mejor, porque yo le voy a ayudar, porque esta enfermedad tiene buen pronóstico. Es decir, que ya vamos antecediendo palabras que motivan al paciente para cambiar. Decía Marcel Proust, el escritor francés, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. El mensaje es que si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar a nuestros pacientes, si queremos cambiar nuestros hospitales, si queremos cambiar la realidad venezolana, que seguro que es complejísima, pensemos cómo podemos empezar cambiando nosotros. ¿En qué cosas puedo yo cambiar en mi día a día para facilitar la vida a aquellas personas que trato? Y para cambiar la conducta, primero tenemos que cambiar la creencia. Muchos pacientes tienen creencias limitantes. Nunca voy a mejorar, siempre voy a estar enfermo, esto es para siempre, esto es crónico. Fijaros que en Europa, con los nuevos fármacos de manejo de ansiedad y EPOC, estamos consiguiendo muchos pacientes que viven con el EPOC como si no lo tuvieran, o por lo menos con una sintomatología muy leve. Y evitar la queja. Fijaros que antes os decía que los síntomas cognitivos, memoria, atención, concentración, pérdida son muy prevalentes en enfermedades con EPOC y depresión. Y muchas veces esos síntomas cognitivos empeoran cuando mi cerebro, cuando mi pensamiento, cuando mi manera de pensar es extremadamente negativa. En Andalucía hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás. Bueno, pues es un mal refrán. A veces somos unos mal pensados. Si tenemos esta queja sistemática en nuestra cabeza de lo mal que me va, la mala suerte que tengo, que evidentemente muchas veces es cierta, porque hay personas que sufren mucho, pero fijaros, en Europa precisamente tenemos una pandemia de enfermedad mental y somos bastante ricos. O sea, que no está tan asociado a las circunstancias externas, sino a cómo yo interpreto la realidad. Decía el emperador Marco Aurelio en su libro de Meditaciones, si te entristeces con algo externo, no es eso lo que te apesadumbra, sino tu dictamen sobre eso. O sea que no es tanto lo que nos sucede, hay muchos motivos, seguro ahora con el terremoto en Venezuela, para quejarse, no es tanto lo que nos pasa, sino cómo podemos afrontar esa realidad. Y por tanto hay que relativizar, ¿no? Esto es un juego óptico que dice, ¿qué línea es más larga? Pues aparentemente la línea más larga es la de abajo,
Sin embargo, si las midiéramos, nos daríamos cuenta de que son exactamente iguales. O sea que los condicionamientos externos son los que cambian la percepción de la realidad. Y eso explica por qué tantas personas que viven muy bien son más depresivas o más quejosas, o tienen más problemas de salud mental, o más problemas de alcoholismo. Y otras personas que tienen unas circunstancias muy duras son muy fuertes psíquicamente. Quizá porque han percibido la realidad de una forma más sana. Y me gusta poner el ejemplo del caracol. El caracol es un bicho, un insecto, lo que sea, que tiene los problemas sobre sus hombros. No se da cuenta de que tiene el problema en el caparazón, ¿no? Y allá donde va con el problema, de tal forma que piensa que cambiando las circunstancias, si cambio de trabajo, si cambio de mujer, si cambio de marido, si cambio de tal, si cambio de coche, si cambio de ciudad o si cambio de tal, todo se solucionará. Bueno, evidentemente uno va buscando las mejores circunstancias externas, pero que muchas veces los problemas los tengo en mi cabeza, en la manera que yo tengo de interpretar la realidad. Y como médicos podemos ser claves a la hora de identificar algunos de estos tics o automatismos mentales e intentar darle la vuelta. No caer en el pesimismo, no valgo para nada, no caer en la ingenuidad, valgo para todo. Ni la vida es maravillosa, ni la vida es un infierno. Como dicen en Almería, una ciudad andaluza, dicen lo que es, es. Y ellos dicen lo que es. Es decir, que las cosas son como son, no como a mí me gustaría que fueran. La aceptación de la realidad y de las circunstancias que me ha tocado vivir es un síntoma y un símbolo de madurez. Mensaje. Luis Gutiérrez, psiquiatra. Hay que dejarse de chuminás campestres. Es un concepto muy de Jaén, muy andaluz. Chuminá quiere decir tontería, estupidez. Y campestre, pues es del campo. Hay que dejarse de tonterías del campo. Es decir, hay que no darle tanta importancia a cosas que no la tienen. Si vosotros y yo, como médicos, fuéramos capaces de focalizar nuestra atención en ayudar a las personas, en enamorarnos de lo que hacemos y en aliviar el sufrimiento de las personas que nos rodean, entonces, curiosamente, paradójicamente, sufriríamos menos por las cosas que nos pasan. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Me vais a dejar que haga publicidad de 2 libros que he escrito, La belleza de vivir, sobre el optimismo y vivir más libre, sobre la libertad, y también podéis seguirme en Instagram, donde tengo muchos seguidores y podéis ver muchos vídeos y conferencias que tengo allí subidas, donde hablo precisamente de todos estos aspectos, ¿no? Son conferencias menos científicas y que pueden gustaros o pueden serviros para el trato con los pacientes. Pues nada, muchísimas